Hace mucho tiempo, en los caminos polvorientos y olvidados de México, donde la noche parecía abrazar cada sombra y el viento susurraba secretos que los vivos apenas podían comprender, existía la leyenda de un jinete que no conocía la muerte. Los ancianos del pueblo lo llamaban el Charro Negro, y decían que su presencia era un augurio de desgracia, un presagio que se cernía sobre aquellos que se atrevían a caminar solos después del ocaso. Nadie recordaba exactamente cuándo había aparecido por primera vez, pero todos coincidían en que aquellos que lo encontraban en su camino jamás eran los mismos. Algunos desaparecían, otros volvían con el corazón lleno de miedo y los ojos brillantes de terror, y unos pocos jamás contaban lo que habían visto, porque incluso pronunciar su nombre parecía invocar su presencia. Se decía que el Charro Negro montaba un caballo negro como la noche misma, con crines que flotaban como humo en la oscuridad y ojos que brillaban con un fuego que parecía provenir del inframundo. Su traje era impecable y reluciente, un charro tradicional con bordados dorados que reflejaban la luz de la luna de manera inquietante. Pero lo más aterrador de todo era su rostro, cubierto por una sombra que nunca se disipaba, un rostro que podía ser bello o terrible según el destino del que lo miraba. Su silbido profundo y lúgubre anunciaba su cercanía antes de que se pudiera escuchar el golpe de los cascos en el suelo. Aquellos que lo escuchaban primero pensaban que era un viento fuerte, luego un trueno lejano, hasta que comprendían que nada natural podía producir tal sonido. Los relatos contaban que él, Charro Negro, no era un hombre cualquiera, sino un espíritu que había hecho un pacto oscuro en vida. Algunos decían que había sido un rico hacendado que vendió su alma por fortuna y poder, y que ahora, condenado por su ambición, debía vagar eternamente en busca de nuevas almas para arrastrar al infierno. Otros aseguraban que era un jinete maligno que surgía solo en las noches, en que la luna estaba cubierta de nubes y la bruma cubría los campos, aprovechando la soledad de los caminantes para ofrecerles oro, riquezas o deseos imposibles de cumplir a cambio de su destino. Nadie podía escapar de su trato, y una vez aceptado, la vida del desafortunado se tornaba un camino de terror y desesperación. En un pequeño pueblo, a las orillas de un río, los viejos contaban la historia de Don Pedro, un hombre joven y ambicioso que deseaba riqueza sin trabajar la tierra ni ganarse el sustento con esfuerzo. Una noche, mientras caminaba por un sendero solitario, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entre la bruma apareció un jinete elegante, su caballo negro levantando polvo y sus botas brillando a la luz de la luna. El Charro Negro lo saludó con una voz profunda y melodiosa, ofreciéndole monedas de oro y joyas a cambio de un simple pacto: entregar su alma después de 10 años de prosperidad. Don Pedro, cegado por la codicia, aceptó sin dudar. Esa misma noche regresó a su casa con riquezas que jamás había imaginado, pero con un sentimiento de inquietud que no podía describir. Cada sombra parecía moverse a su alrededor. Cada reflejo en el agua mostraba un rostro que no era el suyo. Pasaron los años, y don Pedro disfrutó de una vida de lujo, pero con cada día que pasaba sentía el peso del acuerdo que había hecho. Su familia comenzó a enfermar, sus amigos desaparecieron misteriosamente, y cada noche escuchaba el silbido lúgubre que le recordaba que su tiempo se agotaba. En la 10ª noche, mientras el viento golpeaba su ventana, el Charro Negro apareció, montando su caballo oscuro, con los ojos brillando y un aura que parecía devorar la luz misma. Don Pedro intentó huir, pero las puertas se cerraron solas y los caminos parecían alargarse interminablemente. Con voz firme, el jinete lo llamó y don Pedro, aterrorizado,
comprendió que el pacto no tenía marcha atrás. La última mirada que tuvo de su vida fue el fuego en los ojos del charro negro antes de ser arrastrado hacia la oscuridad eterna. Los habitantes de los pueblos cercanos aprendieron a respetar los caminos solitarios y a no aceptar regalos de extraños durante la noche. Sabían que si alguien escuchaba el relincho de un caballo negro en la distancia, debía detenerse, arrodillarse y rezar, porque mirar directamente al charro negro era invitar a la muerte. Algunos valientes intentaron enfrentarlo, pero jamás regresaron para contar su historia. Otros, que habían perdido familiares o amigos, aseguraban haber escuchado su risa sombría en la lejanía, como si disfrutara del sufrimiento humano. El charro negro no era simplemente un jinete, era la personificación de la codicia, del deseo desmedido y de la maldición que acompaña a quienes buscan atajos a la fortuna. Se decía que en los caminos rurales, aún hoy, se puede sentir su presencia. Los campesinos hablan de noches donde la neblina desciende antes de tiempo y se escucha el sonido de cascos que no se ven. Algunos aseguran haber visto al jinete desde lejos, cabalgando con un brillo dorado en el traje, como un espectro que mezcla belleza y terror. Otros cuentan que quienes intentan tomar el oro o aceptar la ayuda que ofrece desaparecen sin dejar rastro, y que sus sombras se suman a las del jinete, convirtiéndose en parte de su corte de almas condenadas. Las historias se transmiten de generación en generación, cada narrador agregando detalles que aumentan la leyenda, pero todos coinciden en lo esencial. El charro negro persigue a los desdichados, a aquellos que buscan más de lo que les pertenece, y su llegada siempre anuncia que nada volverá a ser igual. Los rituales para protegerse de él eran simples pero efectivos. No aceptar regalos extraños durante la noche, caminar acompañado, llevar cruces o símbolos sagrados, y nunca mirar directamente hacia el horizonte donde desaparece. Los sabios del pueblo decían que hablar de él en voz alta durante la noche podía atraer su atención y que incluso mencionar su nombre en sueños podía provocarlo. Por eso, la leyenda se cuenta con un susurro mientras las sombras de la casa se alargan y la brisa nocturna hace temblar las ventanas. Los niños escuchan con miedo, pero también con fascinación, porque saben que la historia del charro negro es más que un cuento. Es una advertencia, un recordatorio de que la ambición sin límites puede traer consecuencias que trascienden la vida misma. Con el tiempo, algunos aventureros intentaron documentar sus apariciones, pero los relatos eran confusos y contradictorios. Cada testigo describía algo distinto. El caballo negro, que parecía desaparecer entre la niebla, el brillo metálico de los botones del charro, el aroma a tierra mojada y a humo que lo acompañaba, la sensación de que todo a su alrededor se detenía. Los más supersticiosos afirmaban que podía adoptar la forma de cualquier persona que hubiera conocido, engañando a los incautos para cumplir su misión. Otros aseguraban que sus ojos podían reflejar los pecados de quien los miraba, obligando al condenado a enfrentar sus errores antes de ser arrastrado al destino que le esperaba. Pero la leyenda también traía lecciones de valentía. Algunos pocos, sabios o justos de corazón, habían logrado evadir al charro negro, mostrando arrepentimiento, humildad y respeto por los caminos y por la vida. Estos relatos eran raros, y por eso se contaban con un aire de misterio y esperanza. Incluso ante el mal más absoluto, la integridad y la conciencia podían proteger a quien se atreviera a enfrentar la oscuridad sin sucumbir a la codicia. Así, la figura del charro negro seguía viva en la memoria colectiva, no solo como un espectro aterrador, sino como un símbolo de advertencia,
un recordatorio de que algunas riquezas y deseos tienen un precio demasiado alto y que en los caminos oscuros de México la justicia y la maldición podían cabalgar juntas bajo la luna. A medida que los años pasaban, las historias se multiplicaban y cada pueblo tenía su propia versión del charro negro. Algunos hablaban de él en los campos de maíz, otros cerca de ríos y lagunas, siempre donde la soledad era total y la noche se volvía más profunda. Los ancianos relataban cómo sus antepasados habían visto al jinete cruzar las montañas y desaparecer tras los árboles, dejando un rastro de silencio y miedo. Las leyendas también advertían que si alguien encontraba oro o riquezas de manera repentina, debía desconfiar, porque probablemente habían sido sembradas por el charro negro, y aceptar el regalo implicaba firmar un destino que no podía cambiarse. En la actualidad, aunque los caminos son más seguros y las luces eléctricas iluminan pueblos y carreteras, la figura del charro negro sigue presente en la cultura popular. Las historias se cuentan en reuniones familiares, alrededor de fogatas y en noches de tormenta, evocando la atmósfera de miedo y respeto que los antiguos sentían. La leyenda ha trascendido generaciones y cada narración renueva el misterio, la tensión y la sensación de que, en algún lugar, en la oscuridad, un jinete negro aún espera por los desdichados que no aprendieron a respetar la noche ni a temer a la ambición desmedida. Los viajeros modernos, aunque escépticos, aseguran que durante largos trayectos por carreteras desiertas han sentido una presencia inexplicable, el relincho de un caballo que nadie ve y un frío que atraviesa el cuerpo sin razón aparente. Algunos registran luces extrañas en fotografías nocturnas, siluetas que desaparecen al acercarse y sombras que parecen moverse solas. Así, el charro negro continúa cabalgando entre mito y realidad, recordando que los cuentos de antaño no son solo historias para asustar, sino advertencias que trascienden el tiempo, enseñanzas que hablan de la codicia, del respeto por la vida y del precio que se paga cuando uno desafía las leyes del destino.